Recordemos que, bueno, ayer hubo, y ahora seguramente Pancho se lo va a referir a María Castiglione, que está siempre generosamente con nosotros. Gracias, María, por estar con nosotros. De nada. Hubo un dictamen de, no es el board del Fondo Monetario Internacional. El reporte del staff del Fondo Monetario. El reporte del staff que dice, bueno, hay metas que se han cumplido, otras no. ¿Diagnóstico de la situación a 6 meses de la gestión? Bueno, efectivamente, en el marco del acuerdo con el fondo y en la revisión que hay trimestral, en base a las metas que se han establecido, en los distintos pasos, primero lo que es el staff técnico define si aprueba o no las metas que tiene Argentina o que se comprometió Argentina, y luego se eleva al directorio, y una vez que se aprueba, porque es importante, por un lado, porque autoriza el desembolso de fondos que nos sirven para pagar lo que va venciendo el Fondo Monetario. De hecho, este año va a ser importante porque todos los vencimientos que hay básicamente se van a cubrir casi en su totalidad con los desembolsos si Argentina cumple con los compromisos. Eso significa dólares que no va a haber que desembolsar para pagarle el crédito que tenemos con el Fondo Monetario, como viene ocurriendo básicamente desde mediados del 2022, donde no devolvimos, sino simplemente fuimos avanzando y cumpliendo o no cumpliendo, pero que nos dio un waiver, que esto es importante. El año pasado no se cumplió en la última parte del año casi ninguna meta, y sin embargo nos dieron una dispensa. Lo que plantea está en línea con lo que en general está diciendo el ministro de Economía, ¿no? Analizando un poquito el punto de partida y qué es lo que ha pasado con el programa del gobierno de estabilización y los resultados, donde resalta obviamente el ancla fiscal como el punto de partida fundamental para estabilizar la economía, es decir, comprometerse con el equilibrio después del pago de intereses, o sea, que haya equilibrio fiscal para este año, y también plantea metas a futuro, que parece larguísimo plazo, pero sí donde plantea sostener esto, incluso tener un leve superávit en el tiempo. ¿Para qué? Para que Argentina, que es un deudor que ha incumplido tantas veces, que ha tenido reestructuraciones permanentes de la deuda, mejore las perspectivas de repago. Si solamente tenemos que renovar lo que va venciendo y vamos cumpliendo, eso ayuda a que sea más barato entrar a los mercados el año que viene a renovar los vencimientos que hay en el mercado de deuda. Ese es un punto clave, y el otro obviamente tiene que ver con cómo se va a llegar a ese equilibrio fiscal, cómo se llegó hasta ahora, y remarca la importancia de que se termine de aprobar la ley de bases y el paquete fiscal, y donde ahí hace un punto que se tiene que definir ahora en diputados, que es qué pasa si parte de los ingresos que se iban a recaudar modificando ganancias o permitiendo un éxito del blanqueo, que está atado a bienes personales, que implica ceder para ganar, porque es bajar las alícuotas y cambiar algunas cuestiones para permitir que haya blanqueo, o sea, gente que quiera volver a blanquear sus capitales y pagar luego. Si esto no ocurre, ¿qué otros impuestos habría que imponer, o qué gasto no se podrá volver a liberar si esto no pasa? ¿Para qué? Para lograr el equilibrio fiscal, que esto es la clave para anclar las expectativas. ¿Por qué? Porque, como ya vimos en el pasado, Argentina, el gobierno argentino, al tener déficit permanente, lo que hacía era, por un lado, usar el poco mercado crediticio local, saturarlo, y que entonces no hubiera crédito para el sector privado, y lo otro fue la emisión monetaria, ¿no? Lo que ya hablamos tanto, María, y que implicó sí que el Banco Central estuviera totalmente, digamos, defolteado en su balance. Claro. ¿El fondo está más apurado que el gobierno con el cepo? La verdad que es ambiguo. Cuando uno lee todo ese largo staff report, hay una parte donde plantea metas, ¿no? La primera que habla de ir eliminando las restricciones, que es lo que vos llamás cepo, distintas restricciones. Una de ellas habla de, por ejemplo, el mix del dólar, de lo que se estuvo hablando, ¿no? Del 20% que los exportadores pueden liquidar el contado con liquidación, el 80% en el oficial, ir sacándolo, y en algún lado dice la meta al final de junio. En otras partes plantean cuando la situación lo permita, y después plantea la necesidad de ir quitando estas restricciones, o sea, salir del cepo, pero sin que esto genere un shock distorsivo. ¿Qué significa un shock? Que de repente tengamos una salida fuerte, demanda fuerte de dólares, y que esto genere un salto cambiario fuerte. ¿Y vos pensás que se puede salir así como estamos? Bueno, yo creo que falta un poco todavía. Me parece que ese es un poco lo que se está planteando. Y la hoja de ruta, eso sí, para julio se plantea una hoja de ruta que implica pensar de qué manera se va a pasar del esquema actual a un esquema futuro
donde se quiere llegar sin cepo y con lo que se llama competencia de monedas, que significa que hay que hacer leyes, hay que pasar alguna parte por el Congreso, que es permitir que las transacciones sean legales en distintas monedas, en la moneda que los argentinos elijan, no solo para un contrato, sino para todo, digamos, a su vez que eso implique que el Banco Central va a poder tener un esquema cambiario más flexible en donde permitiría intervenir para comprar dólares, o sea, no permitiría o seguiría permitiendo que el Banco Central pueda comprar dólares en el mercado, o sea, que hay algo de control sobre el tipo de cambio va a haber, pero solamente eso, es decir, seguir sin la posibilidad de emitir para financiar el fisco, claro, etcétera. En el camino todavía faltan, y hay algunos signos de pregunta de cómo van a ser esos pasos intermedios, que el Banco Central y el Ministerio de Economía deberían ir planteando en el mes de julio, eso está planteado como una meta, y creo que ahí sí, en ese camino hay que ir mirando el balance del Banco Central para salir del cepo, es decir, de qué manera el Banco Central tiene menos en sus activos, menos deudas al Tesoro, que no pueda recuperar si tiene una corrida, o sea, hacerse de dólares. Por otro lado, del lado de los pesos, en qué medida va liberándose de esos pesos que estaban en pases pasivos, que eso ha habido un avance bastante grande. Yo creo que no estamos tan lejos, pero es difícil poner una fecha. Va a depender también de qué pase con la demanda y la oferta de pesos y dólares en estos meses, ¿no? Que acá hay un signo de pregunta en estas últimas semanas. Hubieron días que el Banco Central compró, pero otros que no tanto, la liquidación no fue tan grande. Hay también demanda de divisas para importaciones de energía. Entonces, bueno, yo creo que es algo que hay que ir monitoreando. Y en ese sentido, la pregunta de si el tipo de cambio está atrasado, que es la que viene habiendo recurrentemente... La pregunta inevitable que lo pone del tomate el presidente. Bueno, es que lo que pasa es que cae el desafío, creo que lo charlamos en este programa en otro momento. El gran problema es que uno dice, bueno, lo que no podemos, o el gobierno no puede manejar es una variable que se llama tipo de cambio real, que es la combinación del tipo de cambio nominal, nuestra inflación y la inflación del resto del mundo, ¿no? Y ahí uno puede querer que el tipo de cambio sea alto para ganar de reservas, para tener un colchón, etcétera, pero no lo podés modificar, porque si vos tocas el tipo de cambio nominal, pero se acelera la inflación, finalmente lo que termina pasando es que podés tener un golpe inflacionario si tocas el tipo de cambio nominal, se te encarecen las tarifas, se te encarece la deuda, que ese es otro problema, ¿no? ¿Cuánto es el servicio de la deuda que tiene el gobierno en deuda en moneda extranjera o atada al tipo de cambio? Entonces, lo que vos podrías ganar por un lado lo perdés por otro. Se te vuelven a atrasar las tarifas, que es otro problema y que pega mucho en el bolsillo de la gente todos los días, si el gobierno, frente a ese mayor costo tarifario, dice, bueno, voy a acelerar el incremento de tarifas. Si no, es un costo fiscal. ¿Qué te está dando? ¿Qué les está dando junio? Porque viste que algunos dicen, sí, lo habíamos advertido, va a subir el 4.4, no era que íbamos siempre para abajo. Sí, nosotros lo que estamos viendo en CIT es, en las 2 primeras semanas, es que la inflación, que es la núcleo, sacando lo que es tarifas, digamos, que es lo que se está discutiendo ahora, y los estacionales, viene muy tranquila. De hecho, la segunda semana de junio, todo el IPC nos dio 0, es decir, no variaron los precios. Eso es un dato alentador, que sí que todo este ruido que hubo en los tipos de cambios financieros no impactó en los precios, y tiene que ver con esa mejora de credibilidad, de que la gente está entendiendo que va en serio la lucha contra la inflación, que no va a haber emisión monetaria espuria, digamos, para financiar el déficit fiscal, y que a la larga, si uno ve estabilidad, y en el corto plazo la estabilidad del tipo de cambio oficial colabora en ese proceso, obviamente con el riesgo del atraso. Pero estamos viendo una inflación núcleo bastante baja, y en el total, cuando uno contabiliza las tarifas, puede ser que esté en torno a 5, pero si la inflación sigue muy tranquila estas 2 próximas semanas, bueno, tal vez no sea tanto más alta que lo que fue mayo. Claro. Vamos a ver, todavía faltan varios días, pero eso sería lo deseable, porque el dato de inflación de mayo de 4,2 en el total y un núcleo por abajo fue clave, por ejemplo, para la discusión que hubo antes con el tema jubilados. Los jubilados tuvieron un aumento del 11%, que era la inflación de 2 meses atrás. Como la inflación desaceleró mucho, la ganancia o la mejora en poder adquisitivo fue más marcada. Y hay una carrera que nos marca la historia argentina, que es que todo lo que nosotros podamos hacer es poco, la clave acá es bajar la inflación, porque realmente es lo que en definitiva finalmente termina ganándole a todo, ¿no? A los salarios, a las jubilaciones, claro, al monto de los planes sociales, etcétera. ¿Ves una recuperación tibia o un poquito más significativa? De la actividad, mira, sí, la verdad es que es muy desparejo. Estamos viendo ya en abril
Algunos sectores tuvieron mejora mensual después de haber caído muy fuerte, ¿no? Sobre todo en los últimos meses del año pasado, los primeros meses de este año, como en la industria de la construcción, que eran dos de los sectores más castigados. En mayo los primeros indicadores que hay marcan que esto seguiría, pero obviamente no se siente todavía. Cuando uno empieza a ver esa vuelta, no se termina de sentir porque una caída muy grande. En otros sectores ligados al agro, ligados a la minería, están ya creciendo, tienen mucho más dinamismo. Y del lado de la demanda lo que estamos viendo es de un sector muy castigado, algunos que ya con la mejora o reapertura paritaria están empezando a no perder o algunos a mejorar, pero hay otros sectores que vienen más castigados. Entonces es desparejo, yo creo que es desparejo, pero parecería, es difícil todavía, que esperar un tiempito más, que lo peor ya pasó. Sin embargo, obviamente todavía hay muchos riesgos en el sentido de que tiene que persistir toda la política de estabilización y seguir adelante. Cuanto más se logra avanzar en reformas que quiten costos, que mejoren la competitividad, que mejoren la calidad del gasto público, que hoy es 40 puntos del PBI, todo eso significa que cada peso va a estar mejor gastado, va a ser más ágil. Ahora la velocidad por ahora no parece ser demasiado fuerte, como decíamos antes, todavía está el cepo, se hace que desincentive que entren dólares. Todavía no se sancionó, vamos a ver si se logra antes del 9 de julio, la ley bases que implica, por ejemplo, el RIGI, que son incentivos a inversiones, que ahí sí hay perspectivas de que en un plazo no muy largo empiecen a haber inversiones en sectores que hoy están esperando, como lo que es la energía, ¿no? Que esto va a ser muy importante porque no solo por la movilidad que implica la inversión en sí misma, sino por las divisas que puede generar el no tener que importar energía y empezar a exportar más energía, el tener energía de gas, que es más barata que otras fuentes de energía, para que haya energía para producir y no haya que cortar, por ejemplo, cuando hay mucho frío, y todo eso colabora en la velocidad de la recuperación. Obviamente, cuando uno ve el año completo, estadísticamente, todavía vamos a ver que los datos que vayan saliendo mensuales contra el mismo mes del año pasado van a dar caídas, algunas más fuertes, otras muy fuertes, porque estamos en una situación donde venía cayendo desde mediados del 2022, pero veníamos con una caída despacio pero sostenida, entonces obvio que el nivel va a ser muy bajo todavía. Y eso, la contracara pasa con la inflación. Podés tener varios meses de inflación baja, pero vas a tener interanual todavía una inflación muy alta, pues estás todavía con muchos meses de alta inflación. O sea que para tratar de ver qué está pasando en la mensual o si pegamos la vuelta, hay que ir mirando los indicadores mensuales ajustados por estacionalidad y ver que esto persista, ¿no? Que no sea un dato puntual de mejora y vuelva a caer. Y de vuelta, es desparejo, hay sectores que están sintiendo ya mejoría y hay otros que no. En el interior del país se ven más, porque están más ligados a estos sectores dinámicos que por ahí el conurbano, que si uno mira es coherente con los datos de estadísticas que tienen que ver con confianza en el gobierno, con expectativas de los consumidores, donde el Gran Buenos Aires tiene una diferencial negativa porque están todos los sectores más castigados y que todavía estamos viendo que están muy complicados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias como siempre. Voy a contar una infidencia, viste que acá se cuentan. Los productores de televisión en general carecen de corazón, carecen de todo sentimiento más que el número, o sea, el rating. Me acabo de emocionar porque nuestro productor ejecutivo, Matías Borrat, me dijo, che, qué buenísima que es María Castiglione. O sea, has logrado un milagro. Has logrado un milagro, conmover a un productor de televisión. O sea, es casi como el Gauchito Gil lo que estás consiguiendo en estas circunstancias. De verdad, sos muy clara y es muy agradable escucharte. Sí. Bueno, gracias. Gracias. ¿Te pone, le da vergüenza? Le da vergüenza. Sí, da vergüenza. Sí. Qué fenómeno. Qué cosa. Gracias, muy amable. No, de nada. Vamos a ver qué pasa en otro.